Bismillahirrahmanirrahim, en el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Que la paz y la bendición de Dios sea con todos ustedes, queridos amigos, y con todo aquel buscador de la verdad. Esta noche de hoy es 21 de Ramadán, inshallah, que correspondería al día de mañana, y es el día en que se conmemora el martirio del imán Ali ibn Abi Talib, con él sea la paz. Lo conmemoramos los chiitas y lo deberían evocar y recordar también los sunitas, por supuesto, ¿no? Porque es una figura importante dentro del Islam para cualquiera de las escuelas. Vamos a hacer una muy breve reseña del imán Ali, muy breve, que realmente no alcanza para exponer todo lo que es su gran personalidad. Por si no lo sabían, el imán Ali es la única persona que nació en la Kaaba, dentro de la Kaaba nació. Su madre, Fátima se llamaba, cuando estaba embarazada de él, estaba muy próxima a dar a luz, fue a la Kaaba y fue a hacer la circunvalación al templo de Dios, un ritual que se realizaba desde antes del Islam. Se realizaba, la Kaaba la construyó Abraham, y la circunvalación, dar las 7 vueltas alrededor, es un rito que realizaban todos los visitantes, todos los vecinos, todos los que se acercaban al lugar desde antes de la llegada del profeta y de antes del Islam. Ella estaba dando las 7 vueltas y le sobrevino las contracciones de parto, y entonces vio una grieta en el muro de la cava y se metió por ahí, una grieta que dice que se formó en forma milagrosa, y se metió por ahí y dio a luz al imán Ali dentro del templo de Dios. Luego el profeta mismo se encargó de criarlo a Ali. El profeta, con él sea la bendición y la paz, y con su descendencia, no sé si sabrán, también sabrán, era huérfano, cuando él nació su padre ya había fallecido, su madre murió muy poco después, cuando él tenía 6 años, lo crió su abuelo, Abdul Muttalib, hasta que falleció él, cuando el profeta tenía 12 años, y a partir de ahí pasó a ser criado por Abu Talib, su tío, con quien vivió hasta que se casó con Jadilla a los 25 años. Entonces él había vivido 13 años en la casa de Abu Talib y, digamos, con una forma de pago, una forma de compensación, considerando que Abu Talib ya tenía muchos hijos, y él se encontraba el profeta en una posición económica mejor, se ofreció a criarlo, digamos, criarlo para aliviar su situación económica. Entonces Ali fue criado en la casa misma del profeta, con él sea la bendición y la paz y con su descendencia. Y lo seguía a todos lados, y estaba junto con él permanentemente. Se dice que estaba, incluso cuando él hacía los retiros espirituales en la cueva de Hira, en uno de esos retiros, en un mes de Ramadán, recibió la visita del ángel Gabriel y la revelación, la primera revelación, la revelación de todo el Corán y la primera revelación de las aleyas que debía transmitir, que debía comenzar su misión profética. Es decir, se dice que Ali estaba presente en ese momento de la primera revelación. Y Ali recibía de parte del profeta todas las enseñanzas, toda la revelación. Cada vez que el profeta recibía una revelación del Corán, iba y se la transmitía a Ali y le explicaba todos sus contenidos, todos sus significados. Entonces Ali era el mayor conocedor del Corán y era la puerta a la ciudad del conocimiento, porque es un hadith famoso del profeta que dijo, con él se la bendición y la paz, con su descendencia, el profeta dijo: yo soy la ciudad del conocimiento y Ali es su puerta. Así, quien quiere conocimiento debe accederlo a través de su puerta, a través de Ali. Es decir, todo el conocimiento que tenía el profeta se lo transmitió a Ali. Y él era un gran sabio, un gran místico también. La cabeza de
la mayoría, la inmensa mayoría, casi todas las sílsilas sufis, todas las cadenas de las escuelas, de las tarikas sufis, prácticamente todas, salvo la Naqshbandi y alguna otra más, pero prácticamente todas comienzan con Ali. Si de la cabeza de todas las sílsilas, prácticamente todas las sílsilas sufis, un gran místico, un gran sabio, una gran personalidad, que además de todo esto, y a mí siempre me llamó la atención esto, ¿no? Además de ser un gran sabio, un gran místico, un, una persona muy elocuente en su discurso, en su forma de hablar, era muy, muy elocuente, al punto que sus discursos son coleccionados en un libro que se llama Nahjul Balaga, es decir, la cumbre de la elocuencia. Se consideraba casi como un gran filósofo, ¿no? Una persona con una elocuencia impresionante y que además sus escritos fueron también gran base para todo el idioma árabe, junto con el Corán. Es decir, era un gran escritor, un gran intelectual, un gran filósofo, místico, sabio, pero además de todo eso, como decía, siempre me llamó la atención, un gran guerrero, un guerrero impresionante, porque sus hazañas en batallas fueron casi increíbles, muy, muy milagrosas en cierta manera, considerado también como un gran héroe, caballero de muchas batallas. En la batalla de Badr, la primera batalla que libraron los musulmanes, de los 72 soldados enemigos del Islam que murieron en la batalla, que fueron muertos por los musulmanes, de los 72, 36 los mató Ali. La mitad de los fallecidos en la batalla de Badr los mató Ali. Otras batallas las enfrentó él solo. La batalla de Jaibar. Jaibar era una fortaleza donde los enemigos del Islam se habían, atrincherado, digamos, se habían encerrado y era una fortaleza inaccesible. Todos los que iban a atacarlo uno tras otro no podían acceder a ella. Y cuando el profeta lo envía a Ali a tomar la fortaleza de Jaibar, Ali la tomó solo. Se dice que arrancó la puerta e ingresó usando la puerta como escudo de la fortaleza. Y después colocó la puerta a manera de puente para que pudieran atravesar la trinchera que, digamos, rodeaba esa fortaleza y pudieran atravesarla a los musulmanes y tomar y conquistar el terreno. Tomó él solo prácticamente esa fortaleza. Hizo muchas hazañas militares impresionantes. Era, además de todo esto, un gran político. Cuando tocó gobernar, dio muchos ejemplos grandes de nobleza, de ser un gobernador revolucionario, diríamos. Y uno de sus ejemplos fue la carta que le escribió a Malik ibn al-Ashtar, cuando lo envió a Egipto, y se llama Tratado al-Ashtarí, que es muy famoso, tal así que Kofi Annan, cuando asumió en la ONU, la presidencia de la ONU, lo mencionó, lo nombró como un ejemplo de lo que es la conducta correcta que debe tener un gobernante. Cómo él se preocupaba por cada aspecto de la sociedad, en todo sentido, sin dejar ninguna cosa de lado. Todos estos virtudes de Ali, todas estas grandes virtudes, uno diría, bueno, ante una persona así, estarían todos detrás de él. Sin embargo, querido oyente, el ser humano no es así. El ser humano a veces tiene grandes líderes enfrente y algunos los siguen y otros no los siguen. Algunos y otros los enfrentan, porque para ser un gran líder, sobre todo en la parte política, hay que tocar intereses. Y Ali era un estricto cumplidor de las normas islámicas, muy, muy estricto, muy severo, como lo había sido el profeta Muhammad. Con él se le bendice la paz. El profeta había tenido otro momento, otras circunstancias,
cuando la gente llegaba al Islam, ¿viste? Venía desde lo contrario y quería algo totalmente opuesto a lo que tenía enfrente, y el profeta era muy conciliador, les parecía muy, querían algo más severo, y por ahí el profeta les daba algo que era menos severo. Pero luego los que vinieron después del profeta fueron más diplomáticos, más conciliadores, menos estrictos, y la gente quería algo para menos estricto, y allí no, le dio las normas estrictas del Islam, como las había aplicado el profeta Muhammad, con él sea la bendición y la paz, y con su descendencia, y esto provocó algunos rechazos en algunos sectores, sobre todo en los grupos de personas más acaudaladas, en los grupos de personas mejor acomodadas, que querían una mayor diferenciación. Comenzaron a enojarse con él cuando en la primera reparto que hizo de los bienes públicos en el Islam deberían repartirse como en una forma de una cooperativa, ¿viste? Que en la cooperativa los bienes una vez al año se reparte entre los afiliados en partes iguales. Los bienes, cuando hizo un reparto de bienes, el primer reparto de bienes, empezó a enojar a la gente porque uno dice, ¿cómo? Yo recibo la misma cantidad que recibe mi sirviente. Y sí, esto es en forma igual, es un reparto equitativo de bienes en forma igual. Y muchos no querían eso, muchos querían recibir tener un privilegio, y él no eliminaba los privilegios, y eliminaba estas concesiones, y entonces esto generó rechazo en algunos grupos que comenzaron, y otros políticos comenzaron a aprovechar de eso. Él no te da privilegio, yo te doy privilegio, venite conmigo. Y de esta manera comenzaron a tener, además, a trabajar una propaganda en contra de una figura que era en todo sentido revolucionaria. Así fue de esta manera que Ali en 5 años de califato tuvo 3 levantamientos armados en su contra. Algo increíble, en tan solo 5 años de califato, 3 levantamientos armados en su contra. El primero, que era la batalla de Yamal, la batalla del Camello, que fue encabezado por 2 nobles y muy conocidos y muy respetados compañeros del profeta, Talha y Zubayr, acompañados con la hija de Abu Bakr, que era la esposa del profeta, muy conocida, que era Aisha. Eran acompañados de ella, habían estado en este primer levantamiento armado contra Ali. También esto generó dentro de los musulmanes muchas controversias. ¿Y cómo es esto? ¿Cómo estos nobles se enfrentan a Ali? El segundo levantamiento armado fue la batalla de Sifín, donde el gobernador de Siria, Muawiyah, emprendió una gran campaña contra Ali, una campaña que le llevó varios meses, prácticamente 3 años, y una gran batalla que no terminó de resolverse. Después de la muerte de Ali, esa batalla quedó, digamos, recibió su hijo Hassan. Como habíamos dicho en el audio anterior, y Hassan tuvo que pactar con Muawiyah. Muawiyah había estado como gobernador de Siria, un territorio que ingresa al Islam después de la muerte del profeta, y que digamos, los conocimientos que recibe del Islam y de la historia del Islam los recibe a través del propio Muawiyah, en forma, digamos, eliminaban lo que no les querían transmitir, lo que no querían enseñar. Entonces, la imagen que tenían de Ali los sirios en ese momento era muy distinta a la que después tuvieron. Y el tercer levantamiento armado fue con un grupo jarillitas, un grupo extremista, fanático, como serían hoy los terroristas fanáticos que van y hacen cosas que todo el mundo repudia. Ellos hacían así, actuaban de forma fanática, realizando cosas que todo el mundo repudia, y Ali los combatió y prácticamente los exterminó. Solo algunos poquitos sobrevivieron y escaparon, y de esos poquitos que sobrevivieron y escaparon, uno de ellos es el que termina cometiendo el asesinato de Ali bin Abi Talib, con él sea la paz.
una noche del 19 de Ramadán, esta persona, un jarillita, se ingresa y se infiltra, digamos, en la mezquita con una espada envenenada. Y va a esperar el momento para atacarlo a Ali cuando él estuviese prosternado en la oración, para atacarlo por la espalda, de forma traicionera, de manera que no pudiera defenderse. Cuando Ali ingresa a la mezquita, esa madrugada, muy temprano, él iba y prendía las luces de la mezquita, encendía las farolas de la mezquita, y lo ve a esta persona acostada boca abajo, porque se había acostado boca abajo para tapar la espada, para cubrir y esconder la espada, y lo despierta. Y le dice que no es una posición buena para él dormir de esa manera, ¿no? Que eso no le iba a hacer bien al cuerpo. Y le dice además, yo sé bien lo que estás escondiendo. Y sigue su actividad y va a hacer un rezo meritorio, va a la posición donde siempre rezaba, mira, y hace un rezo meritorio. Cuando se prosterna, esta persona lo golpea con la espada envenenada en la cabeza. Ali completa la oración, no se cae, no deja, ¿no? Sigue rezando, completa la oración. Cuando Ali rezaba, prácticamente se desconectaba del mundo. Y cuando termina su oración, mientras le caía la sangre en la cabeza, dice, por el Señor de la Cava he triunfado. Y se cae desmayado. Sin embargo, estuvo agonizando 2 días, por eso lo atacaron el día 19, pero falleció el día 21 del mes de Ramadán. Una persona extraordinaria, un ser humano extraordinario, que era la representación misma del profeta Muhammad. Porque era, digamos, podemos decir, era el mismo, de la misma naturaleza que el profeta Muhammad. Con él sea la bendición y la paz y con su descendencia. Y moría de esta manera, atacado mientras estaba rezando, dedicado a la devoción, a la adoración de Dios. Y dejaba un bello ejemplo, tanto su vida, desde su nacimiento, como hasta su muerte, fue un gran ejemplo de humanidad increíble en todos los aspectos, brillante en todos los aspectos, como fue el profeta Muhammad. Con él sea la bendición y la paz y con su descendencia. Y entonces terminamos este audio deseándole la paz a Ali, deseándole la bendición y pidiéndole a Dios que nos ilumine con su ejemplo y su sabiduría. Hay muchos hadices de Ali, que tengo algunos trabajos realizados al respecto. Si los quieren disponer de ellos, me lo solicitan acá, o me lo solicitan en Facebook en privado, me escriben y me solicitan y les puedo mandar los archivos Word con esos trabajos. No tengo los libros físicos, pero sí tengo archivos Word de muchos trabajos de esos y de muchos otros. Así que si desean, me los pueden solicitar. Es un gran ejemplo Ali alayhi salam de sabiduría, de misticismo, de lo que es bueno y bello, de las cosas buenas y bellas de las enseñanzas del Islam. Me despido, mi nombre es Abdallah Yusuf. Pongan un me gusta si les ha gustado este audio, si han aprendido algo en él, y les invito a profundizar en las enseñanzas y en la figura de Ali bin Abi Talib. Con él sea la paz. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.